Capítulo 6. Al cruzar el carril del número 4, Gautier Mojica tropieza con Chencho. «¿Cómo le va, jefe?» «Aquí en la lucha, ya estamos cortando». «Este año», dice Mojica, «la cosa no está muy buena. Ha llovido muy poco y mirando la caña que le queda enfrente, esa cañita está muy ruin. ¿Cómo cuántas toneladas le echa usted a ese campo?» «Yo creo que dará 3 a 3.5, si no me equivoco». «No me parece. Esa cañita está muy fina, muy delgadita. Mi creencia es que dará menos que más». Y al ver Chencho a un peón que se le acerca con una mocha debajo del brazo: «Ve y espérame en la bodega. Ya empieza la lucha». «Vale», le dice a Mojica. «La suerte es que yo tengo buena organización». Más tarde, Chencho se detiene en la bodega. Los dependientes han sacudido la modorra del tiempo muerto. Detrás del mostrador se ve una cara nueva. Se ha aumentado el número de empleados. Chencho pregunta por don Antonio. «Démele a este hombre 5 libras de grapas por cuenta de don Marcial. Ahorita le traigo el vale. No cargo el formulario en el bolsillo». Arrienda enseguida la mula y se encamina hacia los barracones. Don Antonio Pérez Muñagorris es el encargado de la bodega de la Inocencia. Es un viejo español que, según dicen los peones, tiene malas pulgas. Mañoso como un mulo, era esta la tercera bodega de que había sido encargado. La primera, en el ingenio Cristóbal Colón, tuvieron los dueños que liquidarla. La segunda la estableció en Santo Ángel, con un pequeño crédito que le dieron en Macorís unos paisanos suyos. Allí no le fue del todo mal, pero debido a su carácter, el administrador lo hizo salir casi en volandas. Después supo que esta determinación se debía a que deseaba proteger a otro. Don Antonio es un carácter relativamente independiente y esto le ocasionaba frecuentes disgustos. Olvida que en las fincas hay que contemporizar con todos. Además, los mayordomos siempre estaban de puntas con él porque no se dejaba llegar. Afortunadamente, Chencho parece que le ha cogido la vuelta. Todavía no han chocado. Padecía de una bronquitis crónica. Constantemente estaba tomando lamedores y expectorantes y es posible que esta salud en quiebra fuera la causa de su mal humor. A menudo se desahogaba con el mayordomo. «Para bregar con esta peonada hay que tener sangre de horchata, mi amigo. Son peores que animales». Y moviendo los ojos sin intención de mirar a ninguna parte, exclamaba: «Este es un castigo, este es un castigo». Se sentía fatigado ya del trabajo. Al principio lo hizo con entusiasmo, pero en vista de que pasaban los años y siempre se encontraba en la misma situación, lo hacía ahora a empujones. A la Inocencia lo trajo el encargado de la bodega del Central, porque era fama su honradez a carta cabal. Los peones se sentían garantizados con él, porque no los engañaba con el descaro que lo hacían otros bodegueros. Casi siempre estaba profiriendo malas palabras. La suerte que no le hacían caso. Nunca, ni para dormir, se quitaba de la cintura su pistola. A Rosendo lo traía sin juicio. Si él se viera con un arma así, ¿qué hombre se le pondría por delante? María Santísima, ¿quién se atrevería a roncarle duro? Con un arma como esa no había sujeto que no lo respetara. Y cuando Rosendo se ponía a hablar de la pistola del bodeguero, no acababa nunca. Rosendo Santana era uno de los trabajadores más conocidos en la Inocencia. Alto, moreno, con ojos expresivos, palabra fácil, lucía una cicatriz muy visible en el rostro. Conocía todo el este. Trabajó en casi todas las fincas. Su historia parecía interesante. Una vez le dijo al vale Alipio en la bodega: «Yo así, viejo como estoy, no me cambio por estas porquerías. Los hombres de ahora, vale, son muy blanditos». Por delante del mostrador en la bodega siempre hay gente. Campesinos que vienen expresamente de la Inocencia a hacer sus compras desde las secciones próximas, peones sin trabajo que van allí a pendenciar o a buscar la oportunidad de un enganche, campesinos que regresan a sus casas después de haber realizado sus ventas en otros batelles y de paso compran aquí lo que les hace falta: sal, pan, azúcar o galletas. Trabajadores que van a canjear sus vales por provisiones. Allí se oye hablar de todo, del tiempo, de la zafra, los trabajos, de los gallos, de las mujeres. Es la bodega un punto de reunión. Por las tardes, cuando la peonada regresa del trabajo, se forman grupos por delante del mostrador, de 2, de 4, de 6, de más. Los dependientes van y vienen, pasando arroz, pasando azúcar,
envolviendo arenques, cortando bacalao. Entregan dulces, despachan tragos, andullo, tabacos, cigarrillos. La bodega tiene sus horas de bastante movimiento. Cuando la peonada está en el batey, tiene sus horas muertas, a media mañana, a mediodía. Un solo hombre puede hacer entonces el despacho. Hay días que el movimiento es extraordinario, el día de pago, y si éste se efectúa un sábado, el domingo siguiente es el día en que mayor valor alcanzan las ventas. Los dependientes no dan abasto. Se oyen gritos, hay vocerío. «Páseme un trago. Deme una libra de arroz. Alcánceme esa mocha. Pásemela de vuelta. Envuélvame ese arenque». Mientras estos peones son atendidos con solicitud, otros, en un extremo del mostrador, se complacen en molestar. «Coja su andullo, amigo. Devuélvame mis cuartos y coja sus féferes. Déjeme ver aquellos zapatos. Ese arenque está chiquito, cámbiemelo». Algunos marchantes, al echar pierna a sus bestias, murmuran: «Estos cristianos no tienen conciencia». Un olor acre se desprende del mostrador. Es el bacalao, el arenque, el humo del cachimbo, las provisiones, el sudor, las bestias y el mismo suelo sucio, lleno de papeles, cáscara de frutas, estiércol y orines de animales. Los dependientes, en cuerpo de camisa, con las mangas arrolladas por encima del codo, el cuchillo en la mano para partir el queso o el bacalao, o con la vista levantada para observar el fiel de la balanza cuando pesan el arroz, el azúcar o la manteca, ponen escasa o ninguna atención en lo que oyen. «Floje la mano, amigo. Ese peso es un asesino. Con ese pesito, tienen para hacerse ricos. Una migajita más, compadre, no se afiera». A menudo, con estas expresiones violentan a los dependientes. El más quisquilloso le quita la compra de las manos al peón majadero. «Tenga su dinero, cómprelo en otra parte. Déjelo si no le conviene. No hable tanto». Y sigue un silencio durante el cual el dependiente desvía la vista hacia otro sitio para que el peón comprenda que se le desprecia. La bodega tiene sus buenos tercios, el vale alipio entre ellos. Los domingos se gasta un pico en ron, en dulce. Igualmente tiene sus plugones. «Págueme el trago, vale. Regáleme un cigarrillo, amigo. En esta quincena no me ha quedado ni un chele para la fuma. He salido cortado». Si el dependiente está de humor, el peón podrá fumar. De lo contrario, recibe esta respuesta: «¿Usted se cree que esto es mío? Si yo fumara, le daría de los que tuviera». Los domingos, un fonógrafo pequeño se encarga de animar las ventas. A distancia se oyen boleros, rumba y el manicero. Don Antonio se dedica al despacho cuando se ha retirado algún dependiente o está fuera con licencia o cuando hay gran movimiento. Los días de pago, su presencia en el mostrador es indispensable. Los demás días de la semana se ocupa en examinar sus libretas, repasa las facturas, escribe una o dos cartas. Algunas primas noches, don Antonio las pasa repasando los vales. Este es uno de los trabajos más pesados, pero ya tiene una práctica extraordinaria. Otro que no fuera él no podría descifrar esos vales. A Chencho le habían entrado muy mal las letras. Sin embargo, a veces sufre equivocaciones, pierde dinero, confunde el valor y los nombres, particularmente cuando estos vales pertenecen a haitianos. La mayoría de ellos son pie y los nombres se repiten con frecuencia. Cada 15 días hace una salida para despachar una nota en el batey central o para llevar dinero. Regresa a las 12 del día quejándose del calor. Todos los artículos han subido de precio y así lo hace saber enseguida para evitarse disgustos. Son tan majaderos estos peones. Don Marcial hace sus compras en la bodega los sábados. En un cajón le van poniendo los efectos, que luego Tunino se encarga de llevárselos a la casa. Don Antonio ha dado órdenes de que lo traten bien. Detrás del mostrador, don Marcial va indicando a los dependientes los artículos y las cantidades que necesita. Otros clientes, al por mayor, entre los cuales está el mayordomo, hacen del mismo modo su factura quincenal. Todo se vende así, al crédito. Las operaciones de la bodega están regularizadas por los pagos que se hacen cada 15 días. Los créditos se cobran totalmente por ese motivo. La única excepción hasta ahora era Wenceslao, el jefe, que tiene enganchado a don Antonio con un pico. Hasta ahora es el único en la inocencia que lo ha engañado. «Aquí, mi amigo», le ha repetido muchas veces a Chencho. «El que le fía jefe sabe que es dinero perdido.
Las autoridades alcanzan hasta los bolsillos ajenos. Y don Antonio le refería a Chencho cómo querían vivir en estas colonias todos los que tenían algún cargo de jefes, cogiendo fiado para no pagar, seguros de que nadie se atrevería a negarles nada, por temor de que le echaran una canana. Es tan fácil fuñir a uno aquí, y tenía tanta experiencia. Yo no quiero cuentos con jefes, agregaba. Los jefes me cuestan caros. Wenceslao Brito era la primera autoridad de la inocencia. Cuando delante de Rosendo decían el jefe de orden, aclaraba. Jefe de orden no, eso era antes. Este no es más que guardia campestre. Los de antes tenían más autoridad. 2 zafras llevaba Lao en la inocencia. Sustituyó a Juan Sosa, que fue el primer jefe de la colonia que tuvo don Marcial. Y en esos 2 años ya no había en el lugar quien no lo conociera. No hacía nada. Era un vago, con su revólver de pavón negro para que todo el mundo se lo viera y su sable terciado. Pasaba casi todo el tiempo dando vueltas por el batey pendenciando, tomando tragos o escandalizando en su casa con la mujer. Entre días, daba vueltas por las otras colonias. La acusaban de tener en la sabana, en sociedad con un compadre, un jueguito consentido. Tratábase con mujeres malas, y impagándole se podía contar con él para todo. El mayordomo y él no andaban bien. Era un sinvergüenza, decía Rosendo, donde no lo pudieran oír. Un abusador. Para poner una fiestecita había que sacar primero, por chiquita que fuera. Si no se estaba trabajando no se podía andar, ni con mocha, ni con cuchillo. Decía que no había orden sin desarme. Cobraba multas por cualquier cosa y amenazaba a todo el mundo sin motivos. Tenía a los peones perseguidos y le hacía ver a don Marcial que se desvelaba a favor de sus intereses. Sabe Dios, decía Afonso, si no lo puede quitar, lo tendrá obligado. Lao tenía pocos amigos. En la colonia y fuera de ella se conocían de él muchas historias. Lo habían visto en la cárcel del Ceibo hace años, preso, porque se llevó una muchacha de hierbabuena y no se quiso casar con ella. Un peón que estaba en el mismo calabozo lo contó un día en la bodega. Otros aseguraron que él mató a un hombre por celos, por los lados del Soco, que anduvo huyendo mucho tiempo y que después se presentó. A Afonso le dijeron que una vez tuvo un puesto de carne por las pajas y que se lo hicieron cerrar porque toda la carne que vendía era de animales robados. Rosendo oyó decir que hasta había sido gavillero, tenía fama de guapo y de malo, y tomaba ron como agua. Eso sí que no era mentira, porque en la inocencia lo habían visto borracho muchas veces. Contaban otras cosas más. Se decía muy en secreto que entre los hombres que descalaron al viejo Matías Sosa, allá en la loma, se encontraba él, que estaba tiznado, pero que a pesar de eso lo pudieron reconocer. Al viejo Matías lo mataron a palos una noche, como 5 hombres que no se pudieron coger. Rosendo se acuerda bien del caso, porque entonces él estaba trabajando cerca en un potrero de Zacarías y paraba allí de día y de noche. Hacía un chapeo. Por la mañana, un domingo, por cierto, encontraron el viejo con la cabeza desbaratada y el brazo derecho roto. Parece que defendiéndose con el brazo se lo partieron de un palo. La ropa de un baúl apareció cerca del río. Lo dejaron allí tirado. El aposento quedó revuelto y por la puerta del patio encontraron las huellas de los matadores. Había llovido. Unos andaban con zapatos y otros descalzos. Y nunca supieron quiénes fueron. Una vez que referían esta historia en la colonia, un hombrecito de mal pelo, que tenía una mocha en la mano, dijo que dejaran eso, que no les convenía. Y Rosendo se hizo el disimulado para que creyeran que él sabía del caso. Y eso no era todo. Decían más, pero muy en secreto, porque si ese hombre caía en cuenta, a alguno le podía pasar mal. Al principio de llegar a la colonia, andaba en un mulo mañoso que le dio don Marcial, un mulo viejo que se resistía a menudo, porque cuando llegó, según decía Afonso, estaba completamente bruja. Su agentamiento le vino después. Los primeros días parecía un pollito de arreal. Parece que estaba pasando mucha necesidad. Así vienen casi todos, solía repetir Rosendo. Aquí, a cosa de los peones, es que se arman y después no hay quien los pueda aguantar de lo mucho que se la echan. Este Wenceslao no trajo ni ropa. Se había fijado en que solo tenía 2 mudas y que durante los primeros meses estaba de quita y pon. El mulo que le dieron era la montura más mala de la colonia. Ni el mayordomo ni los volteadores querían saber de él. Lo llamaban currutaco, animal más quisquilloso que ese no se había visto. Los peones sabían que Wenceslao envidiaba a Bizcochito.
En una ocasión se encontraron en la bodega el vale Alipio y Lao. Bizcochito estaba amarrado en un parral. Luego de verlo atentamente, Lao le preguntó al alcalde en cuánto vendía esa montura. Alipio le contestó que para esa no había cuartos suficientes, que de esa madeja no se desprendía sino en caso de suma necesidad. El jefe le propuso un cambio con devuelta por el suyo, pero Alipio rehusó toda clase de tratos. Hablaron luego de otra cosa. Desde entonces, las relaciones de ambos no han sido cordiales, y Alipio está enterado de que cada vez que con Lao se habla de bestias, se complace en desacreditar la suya. Está enterado asimismo de que dijo una vez en la bodega que Alipio se creía que tenía a Dios cogido por el bembe y otras cosas por el estilo. Como sentimiento, le guardaba muchos el alcalde al jefe y le ha dicho a Afonso y a Murciélago que antes de poner Lao su sentadora sobre Bizcochito, las tendrá que poner en una balsa ardiendo. Todos saben en el batey que no son amigos, y esta enemistad entre las dos autoridades es causa de murmuraciones en la colonia y de algo más. Constantemente tienen fricciones con motivo del desempeño de sus respectivas funciones. Ya el jefe se ha expresado en varias ocasiones diciendo que el alcalde no manda en la inocencia, que solo manda en la sabana y que nadie tiene que llevarle a él ningún asunto que pase allí. A su vez, el vale Alipio le advierte a todos que él es nombrado por el gobierno y que su autoridad tiene mucha más fuerza que la del jefe. Esta querella ha llegado a tal punto que Lao ha querido prohibir al vale Alipio que entre en la colonia. Cuando al alcalde le hablan del jefe, lo primero que dice es que no reconoce su mando. Está ahí en ese batey para apagar fuegos y para desbrotar al prójimo, para hacer lo que la finca le ordene. Él, en cambio, recibe oficios de la autoridad de Atomayor y del Ceibo. Él es quien coge los presos y somete a la justicia, y cuando al vale Alipio le llenan la cabeza de chismes, concluye: «Que me quite si pues, yo estoy más apoyado que él». Y cuando, en el barracón, Rosendo y sus compañeros hablaban de eso, Fonso apostaba a que Lao lo votarían de momento. Agapito se hacía parcial del alcalde, y Murciélago acababa con el jefe, socaliñándole todas sus desvergüenzas, porque no lo podía pasar ni en pintura, mientras Rosendo terminaba por asegurarles que no se llevaran de eso. «Aquí, señores, lo malo es lo que dura. Vivan de eso. Déjense de entusiasmos. Aquí los malos siempre están apoyados». En una ocasión, Alipio se privó de ir al batey para evitar una dificultad. Por un mes largo no se le vio. Los domingos los pasaba en el azuí jugando gallos. Cuando apareció de nuevo y le preguntaron el motivo de su ausencia, decía con una sonrisa maliciosa en la cara: «Vale, encuevao». Pero a Rosendo no se le escapaba que era huyéndole al jefe. Con el tiempo, el vale Alipio limitó su jurisdicción y no intervenía en la zona del batey. Y cuando iba a la inocencia se consideraba en jurisdicción ajena. No lo declaró formalmente, pero los hechos revelaban esa actitud prudente del alcalde. De este modo las cosas se aplacarían, pensaba el vale Alipio, y así podría continuar yendo al batey para no perderse de los buenos ratos que allí pasaba. Sobre todo no se privaría de estar cerca de Guadalupe, su más viva aspiración. Razón de sobra tenía don Antonio para no querer cuentas con Wenceslao. Había dado órdenes a los dependientes de que no le entregaran nada que mandara a buscar. Prefería perder la cuenta antes que volverle a fiar. El jefe y los árabes eran la pesadilla del bodeguero. Constituían sus dos enemigos en la colonia. Don Antonio se encolerizaba cada vez que alcanzaba a ver cruzar por la inocencia algún buhonero. Esta gente le hace una competencia atroz. Se ha quejado varias veces y le prometen arreglarle eso. Los domingos lanza miradas furiosas hacia los puestos en que los sirios, con su voz melosa, convencen a la peonada de que tienen buenos y baratos artículos que ofrecer. Particularmente siente repulsión por un tal Abraham Antonio, su tocayo, que no solo se limita a hacerle competencia, sino que habla a veces mal de él. «Cómpralo, muchacho. ¿Tú no ves que en la bodega vale más? Este veine te cuesta el doble si lo compras a don Antonio». Y estas expresiones han llegado a sus oídos. Una vez hasta utilizó, contra su gusto, los servicios de Wenceslao y pudo lograr que lo retirara del frente. Este paso le pesó. Por ese servicio es que Lao no le paga y el árabe, por otra parte, le amenazó con la justicia. «El comercio es libre. Yo vendo en el camino, que es el gobierno». Ya Abraham tenía ese punto consultado con un abogado. No hizo caso de don Antonio. Los sábados en la mañana, Abraham salía de Macorís en una gasolinera. Su muro estaba en un potrero, cerca del desembarcadero.
y en la tarde se le veía por los carriles que conducían a la Inocencia, subido sobre una carga enorme, como si fuera montado sobre un camello, llevando un surtido completo de artículos que vendía pocas veces al contado y siempre a plazos largos y a sus buenos marchantes para cobrar en las quincenas. Los sábados y los domingos invaden la colonia y los campos estos mulos conducidos por sirios, llevando a los mismos bohíos y a los bateyes artículos de novedades, baratijas, prendas enchapadas. No regresan hasta el lunes, aunque otros vuelven a Macorís, después de transcurridas algunas semanas. Se hospedan de preferencia donde sus paisanos establecidos en las fincas o en casa de algún marchante de confianza. «Son terribles», dice don Antonio. «No hay quien pueda competir con ellos. Figúrese que no tienen gastos. Yo tengo que pagar alquiler, luz, empleados y muchas cosas más que el negocio en estos tiempos no da». Afortunadamente, lo saca de estas preocupaciones algún periódico atrasado que le manda don Marcial. Se vive tan apartado del mundo en el campo, o la visita de Gautier Mojica, que le informa que ha sabido en el central que el azúcar ha subido 10 centavos. Por lo demás, don Antonio padece de un aburrimiento insoportable. Gracias a Abelardo, que es un gran jugador de tablero, muchas primas noches las pasan en su habitación, charlando y jugando. A veces se queda esperando al tercio, y don Antonio piensa en ese momento si será cierto que Abelardo tiene una mujercita en la sabana, según le han asegurado con mucha reserva. Don Antonio veía el comienzo de la zafra con indiferencia. Quizás fue uno de los pocos que no experimentaron alegrías cuando supo que iban a enyugar, y no ha podido reunir más dinero. Los años siguientes, después de sus gastos, le quedaba muy poco. Cuando don Antonio oía a los peones protestar por el precio de los artículos, se le subía la sangre a la cabeza. «Estos sinvergüenzas», dijo a Chencho una vez, «creen que uno les roba su dinero. Ellos no saben que los que trabajan en finca nunca hacen capital. Dígame, Chencho, si usted ha visto en San Pedro de Macorís ningún bodeguero que esté viviendo de sus rentas. Si casi todos salimos de aquí peor de lo que entramos. Estos sinvergüenzas no saben que aquí todos somos empleados del administrador. Todos tenemos sueldos o vivimos de sueldos. Tenemos una clientela casi fija y lo que nos corresponde, por utilidades, ya está calculado sobre el producido de nuestras ventas. El tanto por ciento que nos dan es un sueldo, porque la clientela no aumenta». Chencho, que no se preocupaba por estas cosas, se limita a decirle: «¿Usted les hace caso, don Antonio?» La bodega es otro de los elementos indispensables de una colonia. Colonia sin bodega es como colonia sin personal y sin boyada. El personal se siente garantizado y el colono puede realizar con relativa facilidad trabajos que parecían imposibles, como moderada inversión de capital. La bodega es una institución. En medio del monte que tumban, los peones exclaman con alegría: «¡Llegó la bodega!» Y a veces preguntan con cierta impaciencia: «¿Pero cuándo va a llegar la bodega?» Y cuando la bodega desaparece, presumen que todo va a terminar. «Ya quitan la bodega». La bodega de la Inocencia es apropiada a sus necesidades. Las casas del batey no pasan de una 50. Es un batey pequeño. Otros son verdaderos pueblos y se encuentran en ellos numerosas industrias y hasta objetos de arte. Los bateyes de las factorías son los más grandes, casi cabeceras de común. Tienen sociedades de deportes y filantrópicas, bandas de música y hasta iglesias católicas y protestantes. Pero cerca del batey de la Inocencia, en la sabana, se encuentran muchas viviendas y todas estas gentes aumentan la clientela de don Antonio. Por las mañanas entran a la Inocencia 2 o 3 vendedores de leche y un panadero que trae el pan a la bodega. Viene en su mulo bayo. Cuando los caminos están malos no llega o lo hace tarde. Los víveres son vendidos en las puertas de las casas. 3 o 4 campesinos entran diariamente con sus cargas. Venden plátanos, batatas, a veces frutas. Se dirigen de una vez donde sus marchantes. En 2 o 3 bohíos se pueden ver mesas en la puerta de la calle sobre las cuales se muestran todos estos productos, pero con frecuencia no hay pan, no hay leche, no hay carne, ni gran cosa que comer, a no ser las sardinas, los arenques y el bacalao que vende don Antonio. 3.15, que tiene unos muchachitos, se desespera en ocasiones. «Tengo chavos», dice, «y no encuentro qué darle a estos barrigones.
No comen los críos, figúrese. Por eso muchas familias hacen sus compras para la semana los domingos, cuando entran más campesinos con cargas. Se compra el pollito para amarrarlo a la pata de la mesa en previsión de un día sin carne. Esto impide que tengan que comer pan viejo y tomar jengibre en vez de leche. En la inocencia no hay más industrial que un zapatero, apodado 315, que también hace de talabartero. El Vale Alipio lo recomienda como muy curioso por haberle arreglado una vez silla de montar. Con frecuencia 315 se quejaba de su suerte. Creen que un solo zapatero en la finca gana dinero. ¿Cómo? No se fijan en que los peones, que son la mayoría, viven descalzos, y los que les tienen miedo a las espinas o tienen los pies malos usan soletas. Aquí zapatos, solo los de la bodega, los mayordomos, jefes y alguno que otro. Y a veces, cuando los sueltan, ya no se pueden arreglar. A decir verdad, más me producen los arreglos de áperos. De lunes a sábado en la colonia únicamente se trabajaba. No hay diversiones. Todo el personal está ocupado. Chencho voltea sobre una mula de 6 a 6, lo mismo que Abelardo. A veces no hay siquiera lugar al cesteo. La zafra es siempre igual. Abatir los cañaverales para llevar la caña al central. Durante la semana la actividad de la colonia está concentrada en el corte, en el tiro, en el peso. Solo se piensa en la cantidad de peones, en la cantidad de carretas, en la cantidad de toneladas. Desde que se alza el sol sobre el horizonte, se inicia el trabajo en los cortes, se organiza el tiro al chucho, solo se escucha el golpe de las mochas, el ruido monótono de las bocinas, de las ruedas, de las carretas, el pito de la máquina y sus resoplidos de vapor, la trepidación del tren de vagones, el trote de los mulos de los mayordomos y de los volteadores que van y vienen por los carriles. A veces en el corte y en los carriles se oye cantar. Los carreteros lo hacen con frecuencia. De este modo matan el fastidio o simplemente aprenden o recuerdan los boleros y merengues que oyeron en la última fiesta de la sabana. Pero los días de trabajo se canta sin entusiasmo, se canta en frío. Por las noches, sin embargo, suena algún acordeón. Un trabajador joven, solo o acompañado por 2 o 3, se empeña en sacar al instrumento un merengue que sus compañeros le entonan o le pitan. Pero, por lo regular, poco después de la oración todo el mundo está rendido. Los lunes son particularmente tranquilos, son días recios. Se entra al trabajo con entusiasmo, pero puede ser flojo. Del martes en adelante es que la organización se perfecciona. Los martes, el personal de que dispone Chencho es más completo. Ya ese día no falta nadie o muy pocos. Si algunos amenazasen estropeados el lunes, al día siguiente están bien, han entrado todos. Para la bodega son estos días casi muertos. Las ventas pequeñas, solamente se despachan vales y recibe dinero de alguno que otro campesino que llegue expresamente a buscar algo de chucherías despachadas a los subidores del batey. Los dependientes descansan en la semana. A la oración, Chencho cruza el batey a menudo junto con Abelardo o con algún transeúnte que va de paso para otra colonia. «Hoy, vale, se ha metido duro», dice satisfecho frente a la bodega. Y antes de retirarse a su casa, conversa un poco con el primero que encuentra y puede referir algún accidente. Una carreta se rompió. Hubo que desenyugarla en el carril para pasar la caña a otra. Se hirió un hombre en el corte. Cogieron unos animales presos por vagar dentro de la caña. Dejaron vagones llenos para el otro día. Abelardo botó otro carretero. Por la colonia pasará Mr. Mora. No suceden ordinariamente otras cosas en la inocencia. En los barracones, por las noches, los peones hablan de lo mismo. Los días pasan así, monótonos, sin que nada extraordinario acontezca, pero no siempre se habla del trabajo, y Chencho no limita sus actividades y sus preocupaciones al tiro, al corte, a la siembra, a las limpiezas, ni el personal a sus bueyes, a sus jornales, a sus tareas. Allí vive su vida mucha gente. Los lunes son particularmente penosos para el mayordomo. Son días de organización. Los trabajadores trasnochados entran tarde al trabajo. Los carreteros están perezosos. Se hace poco, pero muchas veces estos días resultan buenos. El personal amanece dispuesto. Chencho llega a la bodega temprano. «Hoy es día de bregar. Páseme una caja de cigarrillos». Y mientras el dependiente le alcanza unos cremas, aparece don Antonio con su pañuelo puesto por delante de la boca, tosiendo. «¿Cómo sigue ese catarro?», pregunta el mayordomo.
Ay, ni mejor ni peor. Usted no ha probado con la sábila. Es un cuchillo. ¿Usted cree? Y después de encender un cigarrillo, ya al arrendar, exclama satisfecho. Hoy sí que no hay cesteo. Quiero llenar más de 12. En realidad, el trabajo de Eugenio es muy pesado. La gente tiene la cabeza muy dura. Son muy desobedientes. Hay que estarle arriba constantemente. Si uno se descuida, lo hacen fracasar. Antes de llegar al chucho, ya ha hecho la primera mala sangre. ¿Y a esta hora es que tú vas a enyugar? El carretero no le contesta o le da un pretexto. Se le ha enfermado la mujer o se le murió un pariente. Luego alcanza a ver a Marcos saliendo por un cruce. Ayer no te vi en el trabajo. ¿Cuándo es que tú vas a acabar esa puntica? No podía verlo en el trabajo. Era miércoles de cenizas. Y él lo guarda todos los años. Ese día no da Marcos un mochazo. ¿Cuándo? ¿A poco tiene Chencho que echar un pleito en el chucho? Ve regada mucha caña. No han terminado de llenar los vagones que les dijo. ¿Pero qué es lo que ustedes están creyendo? Solo les voy a apuntar mediodía. Y como los vagoneros alegan que no es culpa de ellos, sino de los carreteros, Chencho no se puede contener. Ustedes no son más que unos haraganes. ¡Vamos! ¡Alcen la caña pronto! Por todas esas cosas es que no se cesa de repetirle a don Antonio. Bregar con gente, eso sí es una calamidad. Por la noche está rendido, le duele la cintura, ha estado a punto de coger un tabardillo, antes de acostarse, chequear la libreta y piensa en lo que va a hacer al día siguiente. Afortunadamente, la noche en el campo comienza la caída del sol, es siempre larga y está destinada para el descanso. A la cama se va temprano, pero a veces no se puede dormir ni descansar. En el campo se desarrollan otras actividades en la noche. Hay que pensar por esto a la hora de entrar en la cama, en cómo transcurrirá la que nos espera. Hay que estar pendiente de lo que puedan hacer los vivos y de lo que puedan hacer los muertos. Por la noche se ven las ánimas y las literas cruzar por el llano, cantando, y el caballo se detiene con frecuencia en los caminos y endereza las orejas. Porque estos saben que las brujas les enredan las crines cuando están sueltos y los utilizan para sus viajes. Son ellas las que cargan con el aguatero y le quitan la manea, las que arrasan a veces con los frutos y hasta se bañan en el arroyo. De noche es cuando populan los ladrones, se introducen en los potreros y roban vacas, penetran en los conucos y desarriciman los platanares. Entonces es cuando son útiles las oraciones y los perros se quedan mudos. Se les hacen sahumerios a las gallinas para que goteen del palo o para que no puedan alborotar o para agarrarlas fácilmente por el pescuezo sin que cacareen ni batan las alas. En la noche se huye, se encuentra y se cambia de escondite, se nos confunde con los fantasmas, con los muertos en pena que tanto abundan dentro de la caña, detrás del conuco, a la vera de la laguna. Usted puede jurarlo, le dice Fonso a los compañeros una noche en el barracón. Diga que lo vido. Aluda a los perros con llamas en la boca o vacas con cencerros que se acercan al arroyo a beber, o luces que brillan dentro del monte como en una procesión. Los muchachos no se asombran al escucharlo. Con sus caras tranquilas, siguen estos relatos sin perder detalles, y si lo interrumpen, es para exclamar, ¡ofrézcome! O simplemente, yo sí creo que hay algo. Son historias de la sabana, del monte, de los sitios solitarios. No ocurren en la colonia con tanta frecuencia. En la inocencia se ve gente. Cruzan de vez en cuando trabajadores. En la bodega, un campesino que le cogió la noche hace sus compras. Desde el barracón lo puede ver Rosendo, iluminado por la luz del carburo. No está claro en la calle de los Bohíos, pero se pueden distinguir las personas a poca distancia. Desde que soltaron el trabajo, están allí reunidos conversando. Hablaron de las brujas porque en el corte supieron que se habían robado unas cuantas vacas, casi una punta completa, y Fonso dudaba de que pudieran dar con los ladrones, porque esas gentes casi siempre estaban compuestos. Es un salteo público, dice Juan, después de un rato de silencio en que todos parece que pensaban en las cosas grandes que hay en el mundo. El ganado era de la sierra y los ladrones con toda probabilidad una partida de cuatreros que ya había cometido otros robos anteriores para vender las reses por los lados de Vallaguana. Si no los cogen ahora, agregó Rosendo, seguirán en ese juego. Aquí, vale, no hay autoridad. El vale Alipio solo sirve para tomarse sus tragos y andar detrás de las mujeres. Y el jefecito, ni pregunte,
Más mala hierba que eso no se da en parte. Pero yo creo que si los quieren coger, los cogen, murmuró Murciélago. Yo no estoy con Fonso. Para mí no hay hombres compuestos. ¿Qué van a coger?, replicó Rosendo. No cogen nada, y si los agarran de viaje, los sueltan. Si el dueño no cobra sus vacas con sus manos, se quedan frescos. Ustedes dicen que yo soy de pasión, pero como Zenón Obando, no había hombre. Ese sí que hubiera hecho ya un desmache. Aquí no se puede mandar sino desmachando cada vez que salga un malo. Autoridad que no desmacha, compadre, está fracasado. Yo sí se lo digo. De pronto los interrumpe el mayordomo presentándose ante la puerta del cuarto, acompañado de un hombrecito con una hamaca al hombro y una mocha en la mano. Parecía que acababa de llegar al batey. Traía los pies sucios de polvo y la camisa húmeda de sudor. Acostéjeme ese hombre ahí por esta noche. El hombrecito entró y colocó su hamaca en un rincón. A poco encendió su cachimbo y después de permanecer callado un buen rato, durante el cual Rosendo lo examinó de arriba abajo con la vista, contestó a las preguntas que le hicieron. Tenía conocidos en la colonia y hubiera deseado verlos. Rosendo y Fonso no le pudieron dar razón de ellos. Sin embargo, Murciélago creía haber visto a uno por las señas que daba, al bajetón, pero al otro, al colorao, no lo había visto en parte, ni siquiera oído mentar. Quién sabe si trabajaban cerca. El recién llegado venía del sur. Yo me llamo Victoriano Marte, dijo. Con ese nombre me apuntó el mayordomo, pero a mí solo me conocen por Nano. Si usted dice Victoriano por los lados de casa, nadie le da razón. Todo el mundo me dice Nano. Rosendo, que creía que los hombres del sur eran más hombres que los de todas partes, porque él había nacido en esa región, y más que por eso, porque en el sur nació también el general Zenón Obando, el hombre más guapo que él había conocido, no se pudo contener. Yo soy de allá abajo también, pero salí de allá donde me apuntaba el bozo, así en Cambita. Y le refirió a Nano que para él su familia se había muerto. Le preguntó cómo estaban las cosas por allá y éste le contestó que había un poco de necesidad. Dijo enseguida Rosendo que eso tendría que pasar, porque allá había abundancia de todo. Elogió las tierras del sur, eran mejores que estas. Por allá no se conocía el caliche, como los víveres de San Cristóbal no los había visto en parte. Cuando se iban a comparar con esas rabizas que traían a vender al batey, razón tenían en el este en no ocuparse más que de sembrar cañas. Rosendo le preguntó enseguida si ya había puente, pero el hombre le dijo que no y agregó: «Pero si yo voy a San Cristóbal ahora, hasta me pierdo. Eso debe estar muy cambiado». Nano contó lo malas que se habían puesto las cosas por allá abajo, de la falta de plata y de lo barato que se vendían los productos. En el último viaje que dio a la capital, un compañero tuvo que botar en la carretera una carga de naranjas porque nadie se las quiso comprar. «Atento a Conuco, no hay quien se salve», dijo. «Por andar desnudo tuve que sacrificar unas gallinitas que me quedaban. Esa era la suerte, que enseñándole a la gente de la capital un pollo se consigue ropa. Por otra cosa no, pero por pollo, se sale aviado de un todo». Nano refirió cómo dejó sus trabajos al cuidado de su hermano. Se sentía disgustado porque no le daba beneficio y se consideraba muy joven y muy fuerte para vivir sacrificado. Por ese motivo resolvió salir de allí. Todas las semanas daba un viaje a la capital y regresaba con una bobería. En el hospedaje todo lo querían regalado. A veces se le quedaban las cosas que llevaba. La gente era muy repugnante y como tenía que pagar por la carga una barbaridad, luego el alquiler de la bestia, apenas si regresaba con 4 clavaos. Y luego la policía. En la capital eso está muy fuerte. Cuando más descuidado viene uno por la carretera, le sale un policía al encuentro, le registra la carga y le hace pagar el impuesto. Si uno se resiste, lo llevan a la comisaría. «Pero esas son leyes de por allá abajo», dijo Fonso. «Ellos serán», agregó Nano. «Estos cuartos son disque para las carreteras, para arreglar los caminos. Esa será la alcabala, vale. Eso se paga en todas partes». Otros de los inconvenientes de que se quejaba Nano se los producía a la familia. Le daban huevos, cuava o alguna gallina o una uyama para que se los vendiera, y como en ocasiones tenía que rebajar el precio en que se los habían puesto para evitar pleitos, completaba con lo suyo la diferencia. Por eso optó por no decir claro los días que salía para la capital. Nano resolvió por todas esas razones no volver. Los frutos estaban por el suelo y él tenía necesidad de hacerse de algún dinero porque pensaba fundar y comprar tan siquiera una bestia regular,
porque solo disponía de un burro, aunque muy bueno, pero que no le servía sino para ir al conuco y cargar víveres. Además, soñaba con tener áperos, deseaba una buena silla, por lo pronto, y estaba cansado de que le hicieran fiero, sobre todo su amigo Magdaleno, que trajo una de Angelina, muy buena, montada sobre un fuste, muy cómoda. Quería además independizarse. Con el conuco no podía lograrlo. Con conucos no se puede hacer gran cosa. Y por eso venía a la finca. Tan pronto reuniera un piquito, al terminar la zafra, se iría para su pueblo. No dejaba nada atrás. Un embrujo que tenía con una muchacha del Alpargatar no le preocupaba. Es verdad que ella decía que estaba encinta, pero él no creía en todo lo que le decían las mujeres. En lo menos que pensaba era en asentarse todavía. Demasiado joven se consideraba y además, con tanto arranque, no podía pensar en eso. No vivió con ella, eran unos amores volados. Se veían de tarde por los alrededores del conuco y la familia de ella no sabía nada de eso. De haberlo sabido, tal vez no hubiera podido venir así tan franco. Lo hubieran denunciado al pedáneo para obligarlo a recogerla o le hubieran quitado por lo menos el burro. Lo malo es que aquí sí que no se va a salvar usted, le dijo Rosendo. Eso de finca es un entusiasmo. Nano no estaba bien informado. Las cosas en la colonia también estaban malas. Podrían estar mejores si hubiera menos ladrones. Este año se pagaba poco. Parece que estaban apretados. Decían que se abrían tumbas en la seca, pero no creían que fuera verdad. Esos eran los trabajos a que Fonso les tiraba. Carreteaba ahora con Abelardo porque lo fueron a buscar a la ceibita, pero ya no se amaña con el tiro. Antes sí que era negocio la carreta, porque pagaban bien, pero ahora las cosas se habían puesto muy embromonas. Nano declaró que le habían dicho que iban a abrir trabajos y que eso lo determinó a venir. Rosendo aseguró que eso eran lenguas, que uno no se podía llevar de todo lo que oyera, porque en los batelles era en donde más propagandas andaban, que ni a los mayordomos se les podía creer, que lo único que ellos sabían decir era que el azúcar estaba en el suelo para fuñirlos a ellos con esa música. Concluyeron por convenir en lo trabajoso que resultaba ganar los chavos en la finca, y de paso hablaron de lo caro de la comida, de los abusos de los mayordomos, de lo barato que trabajaban los haitianos. Y Fonso agregó que por eso no le querían dar trabajo a los dominicanos, porque no se conformaban con ganar poco y dizque por malcriados. Rosendo no se quejaba. Había manejado tanta gente en las fincas que ya estaba curtido. Con plata de él no se quedaba ninguno de ellos. A los hombres se les respetaba por el blanco del ojo. Y además, él sí que no era de los que comían cangrejos. Y, dirigiéndose a Nano, agregó que lo primero que tenía que hacer era despabilarse, porque los hombres blanditos solo sirven para criar gallinas. En las fincas se aprende mucho, vale. Aquí se hace uno hombre, bregando con tanto vagamundo. Nano pidió un fósforo para encender otra vez su cachimbo. Juan Tarana se paró del sitio en que estaba sentado. Yo creí que tengo aquí unos palitos. Se subió sobre un cajón y alzó un brazo para buscar en la solera. Me cuesta esconderlos, porque a veces se descasean tanto que de noche es una dificultad fumar. Habían cerrado ya la puerta del cuarto, porque el batey estaba oscuro. No se veía una luz en ninguna parte. Se acostaron en sus hamacas, Fonso, Juan Tarana, Agapito y Murciélago. Rosendo y Nano arreglaban las suyas. Para colocar la hamaca de Nano se presentaron algunas dificultades. No había de dónde amarrarla sin que molestara a los otros. Ensayaron varias veces, hasta que por fin la colocaron por encima de Murciélago. «Aquí, vale, hay que ponerse como plátanos en un racimo», dijo Rosendo, y después de un silencio agregó: yo sí no sé cómo te ha dejado sus trabajos para venir aquí a rodar. Si yo fuera más nuevo y tuviera man que fuera un cercadito sembrado, lo que es conmigo, sí que no se juntan más. Y si usted viera mis trabajos», agregó Nano, «no me diga, allá solo hay que tirar la semilla. Esas tierras no tienen comparación». Y Nano habló con entusiasmo de su conuco. Tenía de todo: 3 clases de plátanos, machi-hembras, machos, dominicos, como 300 matas, guineos, no me diga, muchos de los finos y de dame más. Esos sí son guineos, por aquí todo se da ruin. Y también tenía rabo de mulo, de rosa, arroz de 3 clases, del comunero, del cariaco y del fortuna, en cuestiones de vituallas, de todo. Unas patatas y acó que daban gusto, de las gil y hasta de las panchitas. Su conuco no era muy grande, pero sí lo tenía en condición.
Ahí está, porque aquí solo hay rulos y malos. Usted va a ver el domingo de pago cuántas porquerías. Al poco rato se callaron. Nano, mientras fumaba, se quedó pensando en todo lo que había oído. Realmente los trabajos de finca no eran tan buenos como decían. Todos se quejaban de lo poco que les quedaba. Sin duda, a él le pasará lo mismo y no podrá realizar su propósito. Pero hizo la resolución de no salir de la colonia hasta que no tuviera por lo menos 15 pesos. Con esta suma se conformaba. Trataría de conseguir un trabajo grande que lo pudiera desempeñar o de lo contrario gastaría poco a fin de juntarlos. A Nano se le apagó el cachimbo. 1 hora después de las hamacas salió un ronquido fuerte. Hablaron tanto que el sueño los rindió. Ya era 1 hora avanzada. El barracón estaba envuelto en sombras y en el cielo resplandecían las estrellas. De la sabana llegaba, muy apagado, hasta el batey el ritmo de un merengue monótono, triste, melancólico. A Afonso le pareció oír, pasada la medianoche, un quebradero de cañas, como si un buey suelto las estuviera trozando. Pero solo él estaba despierto y no se movió.